Chao Rubén, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes allá en Tijuana, muy buenas noches aquí en la Ciudad de México. Una disculpa por estos minutitos de demora, pero ya estamos aquí con todo gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias, pues bienvenido licenciado, ¿cómo se encuentra? ¿Qué lo tuvo lo la semana? Ya viernes al fin, ¿a descansar o todavía seguir a trabajar? Trabajando, ahora sí que ha sido una semana muy ajetreada, con mucho trabajo, gracias a Dios. Y todo este mes de agosto, pues la verdad va a estar lleno de mucho trabajo. Y ahorita, pues con la alegría de compartir este tema tan interesante y necesario para nuestro país. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y agradecemos a todos los participantes por aceptar nuestra invitación de igual forma para escuchar esta gran plática, esta gran sesión con mi compañera licenciado Rubén Apto Ascar Camacho. Muchas gracias, licenciado. Al Este, contrario. antes de comenzar con la presentación, platíquenos un poquito de usted, ¿no? Lo que sabemos de usted es que es licenciado abogado, es egresado de la Universidad de La Salle y es reconocido a nivel México, así mismo como la Cámara Nacional de Comercio, ¿no? Entre otras situaciones, entre otras cosas que podemos agradecerle, ¿no? Por lo que ha hecho por México, incluyendo sus libros, ¿no? Pero usted, díganos, ¿cómo es que le ha gustado, le ha apasionado el comercio exterior y sobre todo el derecho marítimo? Muchas gracias. Bueno, pues primeramente quisiera presentarme para quienes no me conocen y están haciéndonos el favor de estar aquí. Efectivamente, mi nombre es Rubén Abdo Ascar Camacho. Soy abogado egresado de la Universidad La Salle, especializado en comercio exterior y derecho marítimo. Actualmente estoy estudiando mi posgrado en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, Campus Ciudad de México, en la maestría de Derecho del Comercio Exterior y Derecho Aduanero. Soy titular de la firma Ascar Camacho y Asociados. He sido gerente de Trade Compliance en Mitsui de México, gerente jurídico en las agencias aduanales NAT Global y Grupo I, abogado en la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto, en el despacho jurídico Morales, Heiser y Asociados, que lleva también comercio exterior y derecho marítimo. Y me inicié como servidor público en el SAT, en concreto en la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal. Ahí comienza la historia, si se puede un poquito más atrás, pero termino mi breve presentación y les comento de dónde surgió el derecho marítimo y el comercio exterior en mi vida. Tengo ya 4 obras escritas, gracias a Dios. La primera es Derechos y obligaciones de los pasajeros en materia aduanera. La otra es el PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera, teoría y práctica. La tercera fue consejos prácticos para un adecuado medio de defensa legal en materia aduanera. Y la más reciente, que es derecho marítimo para principiantes. Soy titular del programa de radio La Correcta Defensa en materia aduanera. Y pues bueno, amigos de este programa, Caducado Aduanero, les comento que el amor por el derecho marítimo surgió de una manera muy chistosa, si se me permite la expresión. Yo tenía un profesor en la Facultad de Derecho en el segundo semestre de la carrera, perdón, seguramente lo conocen, porque él es catedrático en la UNAM y es un investigador muy reconocido, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Él impartía la materia de Derecho Marítimo en la Universidad La Salle y estábamos revisando la Lex Rodia de Yactu y él comentaba que no era un ordenamiento civil, sino marítimo. Y 2 palabras marcaron mi vida profesional para siempre, derecho marítimo. En ese entonces yo no creí lo que él nos estaba diciendo. Yo pensé que se trataba de una broma o una información inexacta. Y terminando la clase no resistí, acudí a la biblioteca de La Salle. En aquel entonces, pues el Internet, si bien es cierto, ya iniciaba y era más o menos común en los hogares y en la universidad, pues no estaba tan avanzado como ahora y faltaba mucha información. Entonces mi primera fuente fue el diccionario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Veo en efecto que existe el derecho marítimo, no nada más reviso la definición, sino en qué consiste y sus diferencias con otras ramas que lo complementan y se relacionan, pero que no son lo mismo, como lo es, por ejemplo, el derecho del mar, el derecho pesquero y el derecho portuario, por citar unos ejemplos. Ya cuando hice mi servicio social, que fue en el SAT, en la Administración Central que les comenté, pues la vida me fue llevando al comercio exterior y al derecho marítimo y me ha gustado, me ha apasionado y gracias a Dios, pues
digamos que tengo el privilegio de decir que no me he quedado con ganas de hacer nada, ¿no? Ha venido todo saliendo bastante bien, de verdad, gracias a Dios. Y pues así fue, Caduceo, como nació mi actividad en el derecho marítimo. Por eso decía, dos palabras que marcaron mi vida profesional para siempre. Excelente, licenciado. ¿Quién les recomendó a los estudiantes para que no desistan en los estudios? ¿Qué puede recomendarles? Bueno, pues de primera mano se necesita mucha constancia, mucho estudio. Y por estudiar, yo quiero que nos quitemos todos la idea de memorizar las cosas, porque lamentablemente, a reserva de la mejor opinión de todos, por supuesto, se nos ha mal enseñado a estudiar, entre comillas, para pasar un examen, cuando lo que debemos hacer es, en mi humilde opinión, entender, en este caso, la ley, leerla, entenderla, desmenuzarla, para que comprendamos su esencia y apliquemos al caso práctico la esencia de la ley, valga la redundancia. Eso por un lado. Por otro lado, júntense con gente que sea mejor que ustedes porque es la que les va a ayudar a crecer. La tercera opinión que yo puedo darles con mucha humildad: háganle caso a sus profesores, háganle caso a sus adultos, llámese padres, tíos, hermanos mayores, porque alguna vez fui joven, alguna vez fui rebelde, y claro que me chocaba que me estuviesen diciendo las cosas, pero todo eso es por el bien de uno. Claro que te van a decir no hagas tal cosa, o no salgas a tales horas, o avísame, pero todo eso es por nuestro bien. Y algo muy importante, y no por dejarlo en último término, se le resta trascendencia. Jamás, nunca, nunca de los jamases dejen de luchar por sus sueños. Y aquí, si me lo permiten, quiero compartirles dos anécdotas muy breves para darme a entender mejor con todos ustedes. Antes de la preparatoria, a mí me daba pavor pararme en público. Yo no me concebía en una audiencia, yo no me concebía dando un discurso. Entonces, yo dije, yo tengo que vencer eso si quiero ser abogado. Y me obligué a pasar a exponer, siempre ser el primero, a pasar a hablar, a debatir. Me inscribí en un curso de oratoria. Varia gente decía, incluso allegados, amigos: tú no vas a ser abogado, nunca lo vas a lograr, ni siquiera sabes hablar, no te relacionas. Y eso ha quedado superado, gracias a Dios, confesando de manera muy personal y en confianza que las relaciones sociales todavía se me dificultan un poquito. Es decir, puedo hablar perfectamente en un auditorio, en un tribunal, pero en una reunión, en una fiesta, en una comida, todavía eso pues me cuesta un poco de trabajo. Me declaro una persona introvertida, mas sin embargo eso no fue una limitante para dejar de luchar por lo que quise, por lo que quiero. Y te vas a encontrar con jefes y compañeros a lo largo de tu trayectoria profesional que van a tratar de hundirte, van a tratar de que desistas. No lo permitas, ¿de acuerdo? Al contrario, si me permiten la metáfora, esas piedras que te vayan lanzando, ocúpalas para que formes un castillo, no para que tú solito te cierres los caminos, y a darle para adelante. Que bien decía Miguel de Cervantes Saavedra a través de su personaje icónico, Don Quijote de la Mancha: si los perros ladran, Sancho, es una muy buena señal de que vamos avanzando. Y pues son los humildes consejos que yo me atrevería a dar a las personas que nos están escuchando, porque no nada más aplica para los jóvenes de licenciatura, aplica incluso para personas que están en un posgrado o que no lo están, pero ya llevan un largo camino recorrido en su profesión. De veras, no dejen de luchar por lo que quieren. Y quiero cerrar esto, Caduceo, para cederle la palabra, algo que es real. Si el ser humano no hubiera soñado con volar, actualmente no existirían las aeronaves y ni siquiera las naves espaciales. Entonces, ¿quién es esa otra persona para decirte que no puedes y atacar tu autoestima? Tú lucha por lo que quieres y nunca me dejes de estudiar. Son las humildes recomendaciones que puedo hacer. Muchas gracias, licenciado. Pues nosotros sabemos que usted es toda una institución, un personaje en el comercio exterior y las aduanas aquí en territorio mexicano. Y antes de comenzar la presentación, para todo el público, les pido por favor mantener su micrófono silenciado. Al momento de hacer las preguntas pueden encenderlo nuevamente o poder escribir aquí en el chat y nosotros le hacemos llegar la pregunta al licenciado Rubén. Licenciado Rubén, cuando guste podemos comenzar la presentación.
Muchas gracias de verdad por la invitación. Y bueno, ¿qué pasa con el derecho marítimo? Empecemos por ahí. ¿Qué es eso? Bueno, el derecho marítimo, a grandes rasgos, es un conjunto de normas jurídicas que se encarga de regular las actividades realizadas en la mar. Por actividades me estoy refiriendo a actos y hechos jurídicos. Es decir, cuando se está solventando o prestando un servicio a través de un contrato, cuando estamos pescando, cuando estamos salvaguardando la vida humana en la mar, incluso cuando se da fe pública de un acontecimiento de fuerza mayor, pero que impactó en la navegación y que produjo, perdón, consecuencias de derecho. Ese es el derecho marítimo. Se le llega a confundir con el derecho del mar, el cual es una rama completamente diferente, porque esta última hace referencia a la delimitación marítima, ¿de acuerdo? Las fronteras en la mar, si se me permite la expresión, para manejar un lenguaje neutro a quienes no sean abogados, y el derecho pesquero, que es una rama que es también autónoma. Si bien es cierto, derivó del derecho del mar, es completamente autónoma, no depende del derecho administrativo. Aquí hablamos de ese conjunto de normas jurídicas que van a regular la actividad pesquera. ¿Por qué es importante que el derecho intervenga aquí? Porque si bien es cierto, hablamos de la pesca como un sector primario de la economía no puede no estar regulada por el derecho y mucho menos no estar supervisada por el Estado. Ahí hay unas recetas económicas de las cuales vamos a hablar más adelante, que se nos recomendaron hacer en los 90. Sin embargo, quienes nos recomendaron esa medicina no la aplicaron para alcanzar el desarrollo que tienen el día de hoy, lo cual se me hace bastante paradójico. Entonces, en razón de ello, tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me establece las siguientes cuestiones que son de suma relevancia para entender mejor el derecho marítimo. Es de competencia federal el que se dicten leyes de derecho marítimo de paz y guerra. Aquí me detengo tantito. Nos queda perfectamente claro que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido una marina de guerra, entiéndase la naval, entiéndase la marina armada, y ha habido una marina de paz. Esto es la marina mercante, que se refiere a la pesca, al transporte por vías navegables de personas, de mercancías, de igual manera construcciones en la mar, como pueden ser plataformas petroleras. Y también me establece que el Poder Judicial de la Federación, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a resolver cualquier tipo de controversia derivada del derecho marítimo. Entonces, nuestra propia Carta Magna nos menciona que es una rama completamente autónoma, no depende del derecho mercantil, no depende del derecho internacional, insisto, es una rama existente per se. Y al contrario, el derecho marítimo le dio nacimiento al derecho mercantil y a instituciones del derecho internacional y hasta del derecho del trabajo, como lo vamos a ver a lo largo de esta plática. Aquí lo preocupante, Caduceo, es que existe en el papel la diferencia entre la Marina de Guerra y la Marina de Paz, pero en la realidad fáctica y a veces por una telaraña legal, si se me permite la expresión, resulta ser que tenemos una autoridad marítima bicéfala que no resulta del todo clara para los sujetos de la navegación, y pues eso llega a abrir la puerta para una gran incertidumbre jurídica, que también como abogado de comercio exterior que soy, he dicho, el comercio exterior no es difícil, el detalle es que son muchísimos ordenamientos y a veces algunos de ellos se duplican, como las reglas generales de comercio exterior del SAT y sus homónimas de la Secretaría de Economía, que llegan a sobreregular. Y si una persona no está empapada con comercio exterior, se me pierde en ese laberinto legal. Ahora, con el derecho marítimo la confusión resulta mayor. Aquí, ¿cómo se llama? Tantito porque lamentablemente no hay una legislación muy clara, y tantito porque desgraciadamente no es una materia obligatoria en nuestro país. Hablo por la carrera de Derecho, y también algunos alumnos y allegados han tenido la confianza de decirme que han estudiado relaciones internacionales, comercio exterior, por citar algunos ejemplos, y jamás han llevado algo que se llame derecho marítimo. Conocen el transporte marítimo sin lugar a dudas, pero no conocen la regulación. Y es más, algo que también me ha dado mucha desazón es que
clientes, importadores, agentes aduanales, empresas navieras y también mis alumnos, a los cuales quiero y aprecio en demasía, me llegan a decir, oiga, fíjese que tengo un BL. Ya desde ahí estamos mal. ¿Por qué le denominamos BL? Porque no conozco cómo se llama en español. ¿Por qué razón? Porque no conozco la ley que lo regula. En principio, la ley de navegación y comercio marítimos. En tercer lugar, ¿por qué le dices BL? Porque así lo ves en el día a día, al momento de que lo digitalizas, al pedimento, al momento de que vas a la terminal a recoger la mercancía ya con el conocimiento de embarque previamente revalidado. Entonces, un país marítimo caduceo como México, paréntesis, ¿por qué utilizo el calificativo marítimo? Somos el 20º país más extenso del planeta, somos el 10º país más poblado del orbe, pero estamos hablando de porción territorial. Ahora, la extensión marítima de México llega a triplicar la porción territorial. Si esa porción marítima, entiéndase zona económica exclusiva, la sumáramos a la extensión territorial, México saltaría del lugar número 20 a la 5ª posición, lo cual no es poca cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando prácticamente, para darnos una idea, de que estamos llegando a un aproximado del territorio de Brasil, que son un poquito más de 9 millones de kilómetros cuadrados, y que estamos hablando de que toda Norteamérica, quitándole un piquito a Canadá, si se me permite la expresión, eso abarcaría el total del territorio mexicano, aún hablando de la zona económica exclusiva. No podemos darnos el lujo de menospreciar nuestra extensión, y es ahí cuando esta actividad primaria, que es la pesca, llega a ser monopolizada por algunas empresas que tienen prohibición legal de hacerlo, porque el cabotaje está reservado para los nacionales, y es ahí donde nace la idea que quiero aquí resaltar una cosa. Esta propuesta de la Secretaría del Mar no nació de un servidor caduceo. Decirlo sería pecar de arrogancia y mentirle a la gente. La creación de la Secretaría del Mar nace con el doctor Raúl Cervantes Ahumada, que en paz descanse, gran jurista, abogado maritimista, y se dedicó también a otras ramas del derecho, y le secundaron también grandes figuras del derecho marítimo mexicanos como José Eusebio Salgado, Omar Olvera de Luna, Eduardo Solís Guillén, más recientemente Ignacio Melo Ruiz, pero bueno, no ha prosperado la idea. Incluso el doctor Omar Olvera de Luna presentó una iniciativa, se acercó al Poder Legislativo Federal y no prosperó la idea. Ahora, tribunales marítimos en México no tenemos. A duras penas surgió, y usted no me va a dejar mentir, caduceo, la sala especializada en materia de comercio exterior, pero en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual no tiene facultad ni competencia material para conocer cuestiones de derecho marítimo. La Carta Magna es clara. Y fíjese que aquí también con tristeza le comparto otra noticia. En el año 2010, y de hecho tengo estas iniciativas que, si me lo permite Caduceo, se las comparto cuando terminemos el programa para que las haga llegar a nuestro teleauditorio que amablemente nos hace favor de escuchar. En el 2010 surgió una propuesta, una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que existiesen jueces de distrito en materia marítima, y pues ya ha pasado una década y no los tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora bien, la propuesta, que reitero, no es idea propia, ya expliqué las razones, y también de que hay un tribunal del mar y jueces de distrito en materia marítima, tampoco son ideas natas de un servidor, pero sí lo que estamos haciendo es querer cambiar la historia de México para bien, y para poder forjar un futuro necesitamos trabajar en el presente, conociendo logros y errores del pasado para no volver a tropezar con esos obstáculos que no nos han dejado avanzar como país, pero también conocer las hazañas que como pueblo logramos, porque algo que también me da mucha extrañeza es que en las escuelas, y hablo en todos los niveles, no se habla de las cosas positivas que ha hecho México, como por ejemplo que alguna vez México fue potencia a nivel de la Unión Soviética para llevar naves espaciales a la Luna. Por supuesto, no hablo de un Cabo Cañaveral, sin desviarme tantito de tema. Eran campos muy pequeños en Ciudad Universitaria, se estaba estudiando la atmósfera, y eso sentó las bases para que nuestro compatriota Mario Molina fuese el descubridor
de la ruptura que tuvo la citada capa de ozono. ¿Eso por qué no se enseña? Eso ayuda muchísimo al estado anímico de una población para ver qué fuimos capaces de hacer y qué somos capaces de hacer ahora. Las competencias de robótica, en donde México siempre encabeza la lista de los primeros lugares. ¿Por qué eso no se da a conocer? Ahora, si tenemos el talento, ¿qué es lo que nos está deteniendo? Yo siento, a reserva de su mejor opinión, que a veces a nosotros los mexicanos, y lo digo con todo respeto para mi país, para mi pueblo y para mi persona como mexicano en lo individual, lo que nos llega a dividir a veces son las envidias y cuestiones muy superficiales como la política, el clasismo y el racismo, y eso debemos dejarlo atrás. El hecho de que sea un afromexicano, el hecho de que tenga rasgos caucásicos, no lo hace ni más ni menos. Todos somos iguales, todos somos México, y algo que me molesta sobremanera, y ocupo este espacio que me brinda Caduceo con mucho respeto, es los calificativos chairos y fifís que venimos arrastrando también de siglos. Pasamos de ser, y ya con esto concluyo para regresar al tema de la Secretaría del Mar, primero fuimos masones yorquinos y masones escoceses, después centralistas y federalistas, luego republicanos y monárquicos, después fuimos léperos y criollos, luego nacieron los liberales y los conservadores, después vinieron los partidos políticos y ya a nivel social vinieron calificativos como naco y fresa, y ahora recientemente chairo y fifí, y no podemos permitirnos como pueblo ni como país eso si de verdad queremos cambiar la historia. Ya hay que dejar eso atrás. Gobierne quien gobierne, tanto la extrema izquierda, tanto la extrema derecha como la centro izquierda que ya nos gobernó, y la izquierda, no sé si sea moderada o extrema, pero de que es izquierda lo es, ya nos está gobernando ahorita. Gobierne quien gobierne, necesitamos ponernos a hacer nuestra tarea para que logremos un país mejor. Ahora, ¿esto por qué lo traigo a colación? Porque en gran parte la iniciativa que el doctor Omar Olvera de Luna ya llevó al Poder Legislativo Federal precisamente se vio frenada por intereses. Está de por medio la vaquita del mar, está de por medio el cuidado al medio ambiente. Tristemente vemos a Acapulco contaminado, es dañino meterse a las playas de Acapulco, hay estudios de la Semarnat que lo comprueban, literalmente es un agua tóxica. Entonces, no podemos tener ese tipo de desigualdades, no nada más económicas, sino también en los rubros jurídicos y medioambientales. Ahora, otra cosa, regresando a la autoridad marítima, Caduceo y amigos que nos acompañan. Si yo quiero hacer una investigación en los espacios marinos y en la plataforma continental, yo me tengo que acercar a Secretaría de Marina. Si yo quiero brindar un servicio de diversión, entiendas un paracaídas o la famosa banana para que mis clientes naveguen un ratito en el mar y vender dulces o cualquier recuerdo en la playa, yo tengo que ir, además de con la Secretaría de Turismo, tengo que ir con la Semarnat por estar ocupando o utilizando provechosamente la zona federal marítimo terrestre. Otra cosa que también se me hace una contradicción terrible. Si yo abandero un barco como mexicano, tengo que dirigirme a Capitanía de Puerto. Capitanía de Puerto va a celebrar un acta circunstanciada en donde va a dar fe y legalidad de que todos los que estamos ahí presentes, entiéndase, propietario de la embarcación, testigos y la tripulación que va a estar a bordo de mi barco, que la misma se está matriculando como mexicana, es decir, el certificado de matrícula, que es el documento probatorio de la nacionalidad de una embarcación, me lo expide la citada Capitanía de Puerto. Pero resulta ser que esto yo lo tengo que inscribir como todo acto jurídico para darle efectos erga omnes ante el Registro Público Marítimo Nacional, lo cual no es malo, todo lo contrario. Aquí el detalle es que Capitanía de Puerto, desde el año 2017, me pertenece a la Marina de Guerra, Secretaría de Marina, y el Registro Público Marítimo Nacional sigue perteneciendo a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. La misma palabra nos está llevando de la mano. Marina de Paz, que a su vez depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no hay una delimitación clara? Ahora, el diario de navegación del capitán también tiene que estar
se le tiene que exhibir a Capitanía de Puerto para el caso de que exista un accidente a la navegación, entre otras cuestiones. Entonces, si revisamos de manera minuciosa los artículos 36 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en relación con los reglamentos interiores de las citadas dependencias de gobierno, nos encontramos una duplicidad de actividades. Ahora, si bien es cierto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe de velar por las vías generales de comunicación, entre ellas las que se llevan a cabo por agua, resulta ser que los trámites administrativos me los lleva ella y Secretaría de Marina de una interpretación armónica a estos ordenamientos legales que acabo de citar. Me dicen que la Secretaría de Marina se va a encargar de la defensa, vigilancia, soberanía y seguridad nacional de nuestro país. Incluso el reglamento interior de la Secretaría de Marina prohíbe a la Marina de Guerra llevar a cabo trámites administrativos en materia de derecho marítimo, pero en la realidad fáctica lo lleva. Es decir, estamos ante una ley de navegación y comercio marítimos, que está siendo contradictoria con los reglamentos de estas secretarías de Estado y a su vez estamos ante una incertidumbre jurídica para los sujetos a la navegación. Me refiero a propietarios, navieros, armadores, agentes navieros, consignatarios de buques o generales, transportistas, incluso embarcadores y cargadores beneficiarios del transporte marítimo y también los usuarios de una embarcación, hablando de un contrato de fletamiento. No tenemos certeza en México de quién es la autoridad marítima. Ahora, otra cuestión, y esto también lo digo con mucha desazón, me lo dijeron el día de ayer en una clase que tengo el gusto de impartir el diplomado en Derecho Marítimo en el CUEG. Me lo comentó un alumno. Era algo que ya sabía, pero pues no les puedo decir que me partió el corazón escucharlo porque les mente, ¿cómo se llama? No quiero sonar muy poético ni romántico, pero aquí él decía, es que si hay una embarcación que está cometiendo, embarcación extranjera, que está cometiendo delitos en zona económica exclusiva y sale en alta mar, Secretaría de Marina dice que ya no lo pueden perseguir. Eso es muy peligroso, porque entonces, ¿qué quiere decir, Caduceo y amigos que nos escuchan? Que yo, embarcación extranjera, puedo delinquir, y por delinquir me refiero desde robarnos nuestros recursos vivos y no vivos hasta cosas ya más graves, y con que yo me vaya al alta mar, pues ya, autoridad mexicana, no me hiciste nada. Pero la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece las reglas generales que se deben de seguir en esos casos. Revisamos en conjunto los fundamentos legales y en efecto la autoridad marítima de defensa, en este caso la Marina Armada de nuestro país, tiene facultad para perseguir esa embarcación que se está utilizando como vehículo para delinquir al alta mar, y si llega a toparse o a ingresar a una zona económica exclusiva de un país vecino o de otro, por ejemplo, que no sea vecino, pero a final de cuentas se dirige, por ejemplo, a Japón, hablando del Pacífico, o hablando de Cuba en la costa del Golfo de México, es ahí cuando el tercer estado va a intervenir previa comunicación de la autoridad mexicana. O sea, no puede existir la impunidad. Aquí esta respuesta de la autoridad nace en razón de la falta de capacitación y desconocimiento. Ahora, es inconcebible que tengamos autoridades tanto en el rubro administrativo como en el ramo judicial, reitero, también lo digo con todo respeto, que no estén empapadas de derecho marítimo. Siempre comparto también esta anécdota que me pasó con un juez de distrito, no por hacerlo quedar en mal de ninguna manera, sino para que veamos el panorama del estudio en derecho marítimo tan pobre que tenemos en nuestro país. Estábamos por ejecutar una hipoteca marítima, ¿de acuerdo? Es decir, ¿un barco se puede hipotecar? Claro que sí. Los bienes muebles también se hipotecan cumpliendo formalidades de ley que explicaremos al final para concretar el tema. Pero este juez de distrito me comentó que los bienes muebles no se podían hipotecar, que eso era exclusivo de los bienes inmuebles y los barcos estaban fuera de eso. A lo cual, pues bueno, vino la explicación, se le mostró la Ley de Navegación y Comercio Marítimos a la par del artículo 756 del Código Civil Federal, que claramente les establece su naturaleza jurídica. Entonces, para que veamos qué terreno estamos pisando para los que nos desarrollemos en el campo del derecho marítimo. Y no hablo exclusivamente de abogados. La verdad es que esta rama
es multidisciplinaria. Hablamos de ingenieros navales, expertos en logística, médicos, cirujanos, cocineros, porque tiene que haber quien cure y quien le dé de comer a la tripulación. Tiene que haber, por supuesto, expertos en buceo, entre otras cuestiones. Y todo eso se complementa para desarrollar el derecho marítimo como tal. Es por ello que se retomó la idea de abogados predecesores a nuestras generaciones de que por fin se haga material la creación de una Secretaría del Mar. Esta Secretaría del Mar, la verdad es que no es una tarea sencilla de realizar. Hace una hora aproximadamente tuvimos una reunión, diversos colegas que queremos echar a andar esta iniciativa Caduceo, y llegamos a la conclusión de que tenemos que ser muy cuidadosos con el ordenamiento jurídico a revisar para que no se contraponga con las atribuciones de otra autoridad. Por ejemplo, en la operación aduanera, por ejemplo, en las cuestiones de la Semarnat, que también ahí Semarnat debe de soltar algunas atribuciones que le corresponderían netamente a la Secretaría del Mar, y lo que sí nos queda claro a todos nosotros es que tiene que haber una autoridad exclusiva para la Marina Mercante y además darle la importancia que ameritan nuestros espacios marinos para nuestro territorio nacional. Es de todos nosotros sabido la privilegiada posición geográfica que tiene México. Somos puente natural entre Centro, Sudamérica y Norteamérica, asimismo entre el Océano Atlántico a través del Golfo de México y el Océano Pacífico. De igual manera, pues como lo comentaba, somos el 20º país más extenso del planeta, pero si le sumáramos a esa porción territorial los espacios marinos, México sube de la 20ª a la 5ª posición, que no es nada despreciable. Y resulta ser que no tenemos empresas pesqueras, no tenemos empresas navieras, todo eso lo tiene el extranjero. Si yo, por ejemplo, agente aduanal, importador, exportador, quiero importar mercancías o exportarlas, hablo de mercancías de comercio exterior y utilizar el transporte marítimo, no tengo otra opción más que las empresas extranjeras porque no tenemos una marina mercante mexicana. Eso es algo muy grave. No en vano, muchos de los países han puesto atención en su actividad marítima para tenerla controlada dentro de sí, y es ahí cuando el Estado debe de intervenir, por supuesto, con sus reservas, porque la libertad, claro que la hay. Lo que no puede haber es libertinaje, como lamentablemente sucede, y no lo digo con el afán de politizar la plática, con el modelo económico neoliberal. Es una humilde opinión que yo tengo como abogado y como amante de la historia que también soy. El neoliberalismo nos habla de una teoría de dejar hacer y dejar pasar, un libre mercado en donde al empresario se le debe de permitir actuar como agente económico que es, y el Estado, me dice esta corriente económica, no debe de intervenir, simple y llanamente debe de sancionar. Ok, pero ¿qué va a pasar si dejamos crecer esa bola de nieve y el sector productivo y empresarial llegan a tener más fuerza que el Estado? Lo estamos viendo ahorita aquí en México. Si no conviene una reforma legal a una empresa transnacional, ¿qué es lo primero que dice ella? Yo me voy, saco mis inversiones, te quedas sin empleo y a ver qué le dices a tu gente. El responsable vas a ser tú, Estado mexicano, no voy a ser yo. Otro ejemplo, las mineras canadienses. Yo vengo aquí a trabajar, yo vengo a invertir, yo vengo a dar empleo. Si tú me llegas a sancionar por estos daños ecológicos que aparte dicen tú dices que yo lo estoy cometiendo, pero no pruebas la razón de tu dicho, me voy de México y a ver qué haces, y ahí te dejo la maquinaria. Eso no es justo, y hay diversos tratados internacionales, entre ellos la Carta de Derechos y Deberes de los Económicos de los Estados, que establecen que no podemos permitir ese tipo de situaciones, hablando al nivel local y por supuesto en la comunidad internacional. Por eso, para mí, el neoliberalismo no es la mejor opción. Ahora, México por mucho tiempo, y de hecho en nuestra Carta Magna se dice que manejamos una economía mixta, es decir, donde la actividad productiva, claro que corresponde al empresario, pero también el Estado puede intervenir como agente mediador, como agente regulador y sancionador, y también como accionista. Para eso están las empresas productivas del Estado, pero esto ha quedado en el papel. Tenemos actualmente una economía de libre mercado que digo, no es malo. El detalle es cuando se llega a los excesos y la libertad cruza la delgada línea del libertinaje para convertirse en tal, y es ahí cuando el Estado debe de intervenir.
En la ley de navegación anterior, la de 1994, se permitía la navegación de cabotaje a los extranjeros, lo cual a nivel internacional está prohibidísimo. Llega la reforma, llega una nueva ley que se publica el 1 de junio del 2006, lo recuerdo perfectamente, que es la actual ley que nos regula, la ley de navegación y comercio marítimos, en donde ya se recoge este principio que reviste el cabotaje, su importancia, para que nada más los nacionales sean los encargados de llevar la navegación en esa vía navegable, ¿no? Todo lo que es entre puertos nacionales por la importancia que tiene para la prestación de servicios dedicados a la navegación, al ocio y recreación, entiéndase turismo, y por supuesto para aprovechar nuestros recursos vivos y no vivos en la mar. Es por ello que se necesita una dependencia de gobierno, que la política del Estado también se enfoque en la mar y no dejarlo a la deriva. Tuvimos un presidente en la década de los 50, Adolfo Ruiz Cortines, que pretendió establecer el programa de desarrollo económico marítimo portuario, conocido como Marcha al Mar. Él buscaba tres cosas. La primera, que el centro del país dejara de sobrepoblarse. Ya estaba siendo preocupante ver el alto volumen demográfico que tenían la Ciudad de México, otrora Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, y las zonas de la costa y el norte del país estaban muy despobladas. Entonces él dijo que se vayan las empresas y que se vaya la población a las costas. Vamos a dar incentivos fiscales, vamos a dar subvenciones a efecto de que las actividades marítimo-portuarias, principalmente la pesquera, se pueda llevar a cabo. Y ahí nació Banpesca, el banco que daba crédito al sector pesquero y echar a andar insisto, sector primario de la economía. El plan no funcionó, no se le dio seguimiento, quedó en una buena intención y aparte porque, insisto, no había ni la hay al día de hoy una dependencia del Estado que se encargue de darle este sano seguimiento a nuestros mares. Otra cosa muy importante que siento que ha sido un gran defecto que no nos ha permitido avanzar como país es que pretendemos reinventarnos cada 6 años. Así nunca vamos a avanzar. Tiene que haber una continuidad, y aquí también lo que se sugiere es que se haga una reforma a los artículos 25, 26 y 28 de nuestra Constitución que establecen los derechos económicos y la rectoría económica del Estado y reformar o en su caso tener una nueva ley de planeación o ley nacional del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Para qué? Para que de alguna manera o se obligue a los gobernantes que los proyectos que sean de trascendencia para el desarrollo del país se les dé continuidad y no nada más porque me caiga mal mi antecesor, pues simple y llanamente ya no le doy seguimiento a eso. Pasó por desgracia con Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, pasó por desgracia en sexenios muy, muy recientes que ahorita no vale la pena mencionar los nombres, pero nada más veamos hasta qué punto puede llevarnos la división, el egoísmo, las diferencias, que las diferencias son muy buenas siempre y cuando busquemos un acuerdo y un consenso. Las diferencias van a tener un aspecto negativo en el momento en que busquemos división que le conviene a todo mundo menos a los mexicanos. Eso se los puedo asegurar con toda certeza. No en vano está el dicho que reza, divide y vencerás. No necesitamos que nos sigan dividiendo y mucho menos necesitamos hacerlo nosotros mismos. Ahora, esta Secretaría del Mar también estamos buscando expertos en economía para que vean la viabilidad del presupuesto y sobre todo que también la Secretaría de Marina tenga un área financiera, por así decirlo, en donde no nada más se administre el patrimonio de la actividad marítimo portuaria, sino que se le otorguen créditos a los interesados en llevar a cabo una actividad en la mar, por ejemplo, una empresa naviera o una empresa dedicada al rubro de la pesca. Pero sobre todo algo muy importante, Caduceo y amigos que nos están haciendo favor de seguir, es que México tenga astilleros. Un astillero, si me permiten la expresión, es un taller gigante en donde se construyen y reparan embarcaciones. En México los únicos talleres que tenemos son los de la Secretaría de Marina Armada de México. La Marina Mercante no tiene astilleros. Si la Marina Mercante necesita barcos o necesita reparar esos bienes muebles, tiene dos opciones. O se acerca a los astilleros de la Marina Armada o los manda al extranjero para arreglarlos con tecnología de punta o simple y llanamente
compra barcos al extranjero y eso no nos lo podemos permitir. Pongo el ejemplo de China. China en la década de los 70 era un país reconocido por estar sumergido en la pobreza, por estar sumido en hambrunas. Sin embargo, y si bien es cierto, Mao Zedong tuvo políticas erróneas como la política del gran salto adelante, si algo se le debe porque el día de hoy China es el mayor constructor de barcos, es porque Mao Zedong sentó las bases para ello. Él dijo, ok, vamos a construir aquí barcos en China. Fue muy criticado, pero nadie dijo nada porque sabemos cómo manejaban el liderazgo los gobernantes de tendencia comunista. Sin embargo, él decía, ok, si bien es cierto no tenemos para comer, aquí tenemos un rubro para empezar a salir adelante y es que el comercio no va a parar, la navegación no se va a detener, necesitamos construir barcos. Y si algo le sobra a China es la producción de acero. Esa enorme construcción de hornos que se hizo en la República Popular China en tiempos de Mao se manejó también de manera muy irresponsable porque se hicieron en exceso, vinieron las hambrunas, yo no puedo gastarme más de lo que tengo. Sin embargo, ya a finales de los 70 cambiaron su ideología económica, más no el modelo, porque quiero decirles que si pensábamos que China es socialista o comunista, estamos en un error. Si pensamos que China es 100% capitalista, también estamos en un error. Ellos manejan una economía social de mercado. ¿Qué quiere decir esto? El modelo mixto que dice nuestra Carta Magna, nosotros estamos llevando y que le dio mucho éxito a México. Lo que pasa es que aquí se aplicó de manera irresponsable el modelo económico neoliberal y además se impuso en exceso, ¿de acuerdo? Al grado de que el Estado terminó siendo un mero mediador o un medio gerente, con perdón de la palabra, de las empresas transnacionales que claro que son bienvenidas, pero sí a la libertad, no al libertinaje, y queremos que también aquí en México se construyan barcos, no nada más los tradicionales barcos pesqueros, sino también barcos de tecnología de punta que puedan funcionar con energías más amigables con el ambiente a través de placas solares, a través de la propia energía de la fuerza del mar, en fin. El talento lo tenemos gente muy ingeniosa y hay que aprovechar eso positivo que tenemos como mexicanos para cambiar la historia de nuestro país. Todavía estamos a muy buen tiempo. En 30 años, todos los que estamos ahorita intercomunicados vamos a tener en promedio entre 60 y 80 años. La energía ya no es igual. Yo recuerdo cuando tenía 18 o 20, me desvelaba toda la noche y no me pasaba nada, estaba fresco en las mañanas. Ahorita, si yo me despierto 4 de la mañana, cuando me toca ir a un lugar lejos, a las 4 de la tarde pues ya me estoy durmiendo. Digo, es natural, ya no tengo 18, tengo 39. El cuerpo va cobrando factura en el buen sentido de la palabra. Somos como una máquina. ¿De acuerdo? Incluso el mismo acero se agota. Si tú lo estás golpeando y golpeando constantemente, a lo mejor el acero no se dobla en el corto plazo, pero va a comenzar por despostillarse, perdón, y ya después va a empezar a doblarse. Lo mismo pasa con el cuerpo y la energía de los humanos. Entonces, es por ello que estamos lanzando este proyecto Caduceo y Amigos. Y reitero, necesitamos ser muy cuidadosos, no queremos nada al vapor. Si no es en este año, que ya va a terminar, estamos a 4 meses, será en el otro. Y si no es en el otro año, no hay prisa. Ahora, la prisa en el sentido de que lo hagamos al vapor. Sí queremos darle celeridad a este proyecto y también estábamos tomando en cuenta los periodos que van a ocupar diputados y senadores. Los diputados que están ahorita pronto van a dejar de serlo. Vienen elecciones, si la memoria no me falla, en septiembre y a los senadores les quedan 3 años. Entonces, lo que nos queda ahorita es acercarnos al Senado para hacerles llegar esta propuesta y también para que vean qué tan disperso está el derecho marítimo en nuestro país. Resulta ser que yo me tengo que acercar con la Comisión de Hacienda, la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Marina, ¿qué otra comisión era? Bueno, no recuerdo, pero de antemano yo me tengo que acercar con más de 3 comisiones en el Senado para que se analice este proyecto. ¿Por qué? Porque la propia ley así diseñó a la autoridad marítima. Para bien o para mal, yo lo considero más para mal que para bien, al grado de que pues vemos las grandes confusiones
valga la cacofonía que hay para la autoridad marítima y los sujetos de la navegación. Entonces, bueno, ahorita ya, después de este monólogo, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o deseen aportar algo. Caduceo, asistentes, estoy a la orden con todo gusto. Claro que sí, vamos. De hecho, usted contestó algunas de las preguntas que iba a realizarnos sobre los astilleros y le iba a preguntar por qué los mexicanos no nos atrevemos a realizar barcos para venderlos o exportarlos, porque tenemos que utilizar ahora sí que equipo, instrumentos y material de transporte extranjero. Es lo que le iba a preguntar, licenciado. Pero esperemos que nuestros participantes tengan algunas preguntas. Adelante, pueden encender el micrófono o pueden realizarlo aquí a través del chat. Creo que está silenciado su micrófono, licenciado. Discúlpeme, quería comentarle, Caduceo, que si me lo permite, quiero responder una duda que externaron aquí en el chat. Primero que nada, gracias, Rosario, muy amable por esas palabras. Nos pregunta FCA Internacional, ese grado de especialización en los órganos de impartición de justicia en materia marítima es muy necesario, como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, a sazón de la Convemar y sus salas permanentes. Eso es cierto, ¿eh? Y tan está consciente de esa especialización que tenemos incluso una sala especializada para la zona internacional de fondos marinos y oceánicos, otra para el altamar, otra para la actividad pesquera y otra para la cuestión de delimitación fronteriza en cuestiones de la mar. Aquí en México, por desgracia, no tenemos nada de eso y ya con lo comentado, sugiero que si no hay un tribunal del mar, pues cuando menos que existan jueces de distrito y tribunales unitarios y colegiados de circuito especializados en materia de derecho marítimo. Es súper necesario. Ahora, ya nada más para complementar esta respuesta, tenemos profesores de derecho que le llegan a decir erróneamente a sus alumnos lo que mencionamos al principio, que deriva del derecho mercantil. Eso no es cierto, ni deriva, ni forma parte, ni nada de eso. El derecho marítimo y el derecho mercantil son tan diferentes como el derecho familiar y el derecho civil. El derecho familiar me regula toda la cuestión de matrimonio, adopciones, capitulaciones matrimoniales. El derecho civil, derechos y obligaciones principalmente, y la capacidad jurídica de las personas. Uno es público porque la familia es el núcleo de la sociedad, artículo 4 constitucional, y el otro es netamente privado. Hablamos de contratos interpersonas. Ahora me llegan a decir, ¿qué naturaleza tiene el derecho marítimo? Estamos hablando de una naturaleza mixta, porque intervienen los contratos entre particulares, pero también intervienen los contratos entre el Estado y el particular, intervienen cuestiones como las concesiones, los permisos, y no se diga, por supuesto, los accidentes a la navegación y los daños al medio ambiente. Era todo lo que quería aportar, Caduceo, pues estoy a la orden. Cualquier duda que tengan o aportación son bienvenidas con mucho gusto. Claro que sí. Esperemos a ver si algún participante tiene alguna duda o alguna sugerencia o algo que quisiera compartir. Adelante. José Manuel Gil Flores. Claro que sí. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Gracias. Adelante. Bueno, primero que nada, reconocer al ponente su vasto conocimiento. Ya lo he escuchado en otras conferencias en Contacto Aduanero, también lo seguí por esa conferencia y muy buena. Mi pregunta es, ¿qué le falta a México para fabricar los barcos, los buques que usted menciona? ¿Qué necesita México, más que nada? 3 ingredientes principales, y estos son voluntad política, presupuesto y el otro ingrediente, inversión en ciencia y tecnología. Si no hay voluntad política, hay división y no podemos permitirnos eso como país. Si no hay presupuesto, aunque yo tenga la intención, ¿cómo voy a construir barcos si no tengo dinero? Y la otra, muy importante, inversión en ciencia, tecnología y educación, porque yo necesito gente preparada. Ahora, también una sugerencia que se hace, no directamente de esta secretaría, pero sí para el país en general, es que mandemos a nuestros jóvenes a estudiar a las universidades más adelantadas en rubros de ciencia y tecnología, con la condicionante de que la beca se va a conservar siempre y cuando regresen a México a aplicar el conocimiento adquirido en beneficio del país. Ahora, desviándome un poquito al tema de comercio exterior, quiero comentarles algo muy importante, porque me llegan a decir, Rubén, ¿por qué existen las cuotas compensatorias? Rubén, ¿por qué México no da incentivos fiscales a las empresas? Ok, ¿por qué no se les da incentivos fiscales a las empresas? ¿Acaso el gobierno federal es el villano? Miren, chicos, les voy a comentar
algo que existe y que lamentablemente no te lo dicen. El GATT del 94, que forma parte de la Ronda de Uruguay, ese tratado internacional que le dio nacimiento a la OMC, prohíbe, porque lo considera como una práctica desleal de comercio internacional, que México o cualquier otro país miembro le dé incentivos fiscales a sus empresas. Ok, mira, no te preocupes, a lo mejor eso yo no lo puedo hacer, pero lo que no está prohibido en la ley está permitido. Entonces, vamos a invertir en ciencia, tecnología y educación para que el intelecto esté al servicio principalmente del comercio exterior y en este caso concreto de la industria naval, que es muy necesaria. Ahí estamos hablando de competencia desleal, no en primera porque les reitero, no lo prohíbe ningún ordenamiento ni nacional ni internacional. Y en segundo lugar, porque hay otros países que así lo hacen. Ahí tienes a Suiza y Alemania con su maravillosa industria farmacéutica. Ahí tienes a Estados Unidos con un sector agropecuario fortalecido y es uno de los mayores constructores de barcos junto con China. ¿Con base en qué? En inversión tecnológica. Es decir, una práctica desleal de comercio internacional sí la están llevando a cabo, pero no de forma tan descarada y respetando la ley, si se me permite la expresión. Entonces yo considero que esas serían los tres principales componentes para poder empezar a construir embarcaciones menores y de gran calado. Y agradezco también los inmerecidos cumplidos para un servidor antes de formular su pregunta. Espero haber solventado su duda. De que al contrario. Claro, Claro que sí. Licenciado, tenemos una pregunta aquí en las redes sociales. ¿Cuál fue el primer puerto marítimo de México? El primer puerto marítimo de México fue en el Virreinato y este fue Veracruz. ¿Por qué fue Veracruz? Porque fue estratégico. Interconectaba la metrópoli, que era España, con Cuba, que era un eje satelital muy importante para el tráfico con Norteamérica, que también era colonia española, y el resto del continente americano, hablando de Centro y Sudamérica, y por supuesto México. Ya los españoles llamaban a su Nueva España el puente natural con el mundo. Y ya más adelante, casi al borde de la independencia, el explorador prusiano Alexander von Humboldt llegó a decir que México era el cuerno de la abundancia y que no México, la Nueva España, todavía no nos llamábamos México. Y también decía que la Nueva España producía por sí misma lo que el resto del mundo necesitaba. Entonces el primeritito fue Veracruz, en segundo término fue Acapulco, porque también los españoles tenían perfectamente claro que no se podía menospreciar el comercio con Asia y al día de hoy tenemos herencias culturales, jurídicas y gastronómicas como el arroz, los dulces de tamarindo, las cocadas y también allá les heredamos tamales y a la Virgen de Guadalupe y algunas palabras en español. Dice que descargaban en el antiguo islote de San Juan de Ulúa, de ahí por medio de los burros trasladaban las mercancías a la antigua, menciona Miguel Ángel Reyes. Es correcto, y aparte lo que nos comenta creo que es el maestro Miguel Ángel del API de Veracruz, si no mal recuerdo, un gusto saludarlo, maestro. Hace ratito estábamos en esta plática que les digo, ahí tenemos un claro ejemplo del ingenio mexicano, o sea, al mexicano no se le cierran las puertas, el mexicano tiene una mentalidad y conciencia aguerrida, que lamentablemente nos hayan hecho creer lo contrario, y encima de todo esto, que nosotros no lo hayamos creído, es otra cosa. Si me permite, Caduceo, Amparo Damas está comentando, México necesita dar incentivos, certeza jurídica y continuidad para hacer atractivo el sector. Estoy perfectamente de acuerdo y no nos enfoquemos nada más al rubro de transporte, industria pesada y construcción naval, sino también el sector turístico, que si de por sí ahorita, con todos los problemas de seguridad que tenemos, estamos en el top 10 del sector turístico y hemos rebasado a países como Alemania e Inglaterra, que no es poca cosa, habla bastante bien. Ahora, imagínense qué maravilloso sería que nos pongamos de acuerdo y cambiemos la historia, insisto, es lo que necesitamos. ¿La historia se puede cambiar? Por supuesto que sí. En la época de nuestros abuelos, en mi caso, que en paz descansen, se vivió el milagro mexicano, donde México era ejemplo a seguir para varios países, incluso países ya desarrollados. Ya nosotros recientemente hemos visto hazañas históricas como una medalla de oro en Juegos Olímpicos en fútbol, donde tú y yo sabemos que México en el fútbol lamentablemente no ha brillado como se quisiera por esa desunión. Pero en Londres 2012 se nos dio la sorpresa de que se le pudo vencer
al pentacampeón Brasil, y además Brasil, hasta ese entonces, el único trofeo internacional que le hacía falta era una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Soraya Jiménez, que en paz descanse, ¿cómo se llama? Potencia en halterofilia. Cuando te han dicho, tú eres mexicano, no tienes ni la genética para cargar grandes pesos. Ok, volvemos a lo mismo, Caduceo y amigos. Si el ser humano no hubiera soñado con volar, no existirían las aeronaves. Y la pregunta, ¿quién eres tú para decirme que yo no puedo? ¿Quién eres tú para arrebatarme un sueño? Es así de sencillo. Supongamos que ahorita todos ustedes tienen una rebanada de pizza. Yo llego y se las quito, así sin más ni más. Se las quito, a lo mejor ya la mordiste, a lo mejor estabas a punto de morderla, pero aquí el detalle es, ¿se te hace justo que yo te quite tu rebanada de pizza? ¿Por qué tienes esa pizza? Porque se te antojó, porque te la vas a comer, porque te gusta. Entonces, no permitas que te quiten los proyectos e ideas que tú tengas derivado del amor y pasión que sientes por lo que estás haciendo. Nunca lo permitas. Eso tenlo, por favor, tatuado en el consciente y en la memoria a corto y largo plazo. Muchas gracias, licenciado, por sus palabras. De verdad que nos inspira. Es usted, la verdad, una figura muy inspiradora. Tenemos otras dos preguntitas aquí. ¿Qué se entiende como México bioceánico? Y si México, aparte de formar parte de la OMC y otros organismos, forma parte de la OMI. Naturalmente, México, ¿cómo se llama? Forma parte de la Organización Marítima Internacional, fue uno de los miembros fundadores y del bienio 2017 a 2019 presidió la Comisión Marítima que se encargaba precisamente de regular la política marítima a nivel internacional. Entonces, si logramos un asiento importante en esa organización, ahorita ya esa presidencia de México terminó el año pasado, bueno, pues busquemos ¿cómo se llama? Mayor peso en la industria interoceánica. ¿Tenemos con qué? Dice, ¿por qué el río Bravo y el río Colorado, que obviamente lo comparte, está ¿qué dice? Muy controlado por el extranjero, por el vecino extranjero? Gracias. Y esa es una pregunta muy interesante y aquí tenemos que hacer un poquito de historia. Fíjense que se nos ha dicho, bueno, más bien el derecho internacional reconoce que los ríos van a compartirse de forma equitativa entre los estados que comparten una frontera natural como el río. Así derivó de los usos y costumbres. Pero en el Tratado Guadalupe Hidalgo no se estipuló de esa manera. En dicho tratado, que como ustedes saben, México perdió más de la mitad de su territorio, se estipuló que el río Bravo era propiedad de Estados Unidos, por eso le llaman Río Grande. En primer término. En segundo término, el Tratado Guadalupe Hidalgo tuvo tantas lagunas legales y eso el gobierno estadounidense tan lo supo que vinieron otros tratados que derivaron del Guadalupe Hidalgo en donde primero se declaró la soberanía estadounidense en las islas que estaban al oeste de California, como la famosa isla de Alcatraz, se dejaron fuera del tratado, lo cual quería decir que todavía eran de soberanía mexicana. Se dieron cuenta de eso y demás cuestiones. Y ya para la década de los 40, chicos, vino un tratado cuyo nombre exacto no recuerdo, pero hablaba de la delimitación marítimo fronteriza y el vertimiento de aguas y desembocadura del río Bravo, en donde se reitera que la soberanía del río Bravo es estadounidense. Por eso abusan tanto ¿cómo se llama? Al dejar con desabasto de agua a la población del norte del país y por eso también cuando les conviene tienen al río Bravo limpio y cuando no está lleno ahí de basura, llantas, botellas. Ah, pero la culpa es de México. Ok, México lo podría limpiar, pero ¿qué pasa con las cuestiones de soberanía? Al rato vas a decir que estoy invadiendo tu territorio así como eres. Digo, no quiero sonar anti-yanqui, no lo soy de ninguna manera, pero las cosas yo tengo que decírselas como son, porque lamentablemente en la escuela esto nunca nos lo dijeron. Es por esa razón que hay tantos abusos del extranjero en el río Bravo. No es de soberanía mexicana, tristemente. Eso de los piratas, ¿son solo leyendas o sí existen? Sí existen. De hecho, miren, actualmente existen piratas en el llamado Cuerno de África. Les estoy hablando de la costa de Somalia. Hay una película de Tom Hanks que si pueden verla se las recomiendo, basada en hechos reales. Ahora ustedes me pueden decir, pero ¿cómo es posible que en Somalia, un país que tiene hambruna de décadas, compren armas? Miren, es algo que yo también me he preguntado y honestamente no me lo he podido
podido responder. Gracias. Se llama Capitán Phillips. Ahí ya lo pusieron en el chat. No lo sé. Lo único que me queda claro es que el ingenio humano hace maravillas tanto para bien como para mal. Y es el caso que nos ocupa, que ellos se las ingenian para adquirir armas, el cual es uno de los negocios más redituables en la delincuencia organizada. Y sí existen piratas, y no nada más en el Cuerno de África. Tristemente también aquí en México, sobre todo en las costas de Mazatlán, tenemos piratas, pero ellos no roban mercancías, roban pescado. ¿Por qué se roban el pescado? Miren, chicos, cuando yo trabajé en Mitsui de México, a mí me sorprendió escuchar que el salmón tenía que ir custodiado. Yo decía, bueno, ¿y por qué se necesita custodia para el salmón? Porque es un producto perecedero, sin embargo, así como se lo roban, así se vende, ¿eh? Es un producto que se vende rapidísimo y por eso es susceptible de robo y necesita ser custodiado. Dicho entonces, hay piratas, tristemente aquí en México, que roban a las embarcaciones pesqueras. Ahora, ya para terminar con el tema de la piratería, no confundamos este vocablo con los delitos de propiedad intelectual. Eso se llama plagio. Lo que conocemos nosotros como piratería, que relacionamos con la propiedad intelectual, deriva precisamente de la colonia española. Te explico. En la antigua Tenochtitlan teníamos dos mercados muy importantes. El mercado de Tlatelolco, que tenía todo lo que tú quisieras conseguir del continente americano, y el mercado de Tepitón, que era para la clase baja. El mercado de Tepitón, ya cuando vino la Nueva España y la Ciudad de México, fue el refugio principalmente de piratas ingleses. Los piratas ingleses ahí empezaban a vender las mercancías robadas, principalmente a los galeones españoles, pero no nada más eso, falsificaban mercancías, perfumes de Francia, tapetes persa, y el dicho decía, no lo compres porque es pirata, sinónimo de que es imitación. Se nos quedó tan guardado en el subconsciente que además la Nueva España y México, eso se lo heredó al mundo, porque también allá en Estados Unidos a los delitos contra la propiedad intelectual les llaman piratería, en inglés piracy. Ahora, otra cuestión, no todo lo que dejaron los piratas de antaño, te hablo de Barba Negra, Francis Drake, por ejemplo, fue malo. Fíjate que la tabla de indemnizaciones que tenemos en la Ley Federal del Trabajo nace de una tabla, valga la redundancia, que hicieron los piratas de aquel entonces, que su refugio principal era la isla Tortuga, muy cerca de Trinidad y Tobago y Jamaica. Ahí nació una especie de club de protección para ellos que se llamaba la Cofradía de los Hermanos de la Costa, en donde se estableció un orden preferencial de pago de cómo se iba a repartir el botín, en donde se le contemplaba la mayor parte al primero que ponía un pie a bordo de la embarcación enemiga o apresada, y también hablaba de la indemnización permanente para la familia del pirata que había fallecido. Fíjense qué organización tuvieron y cómo dejaron un legado en el derecho del trabajo, y no se diga en el derecho marítimo laboral. Y aquí lo que nos comenta el maestro Miguel, hace 20 días supuestos piratas asaltaron un buque cerca de las costas de Coatzacoalcos. Yo pregunto, ¿y la Secretaría de Marina dónde está? Y lo que dice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ¿dónde está? Ahora, otra cosa muy importante, y no me va a dejar mentir el maestro Miguel, con la vasta experiencia que tiene al ser titular de una administración portuaria integral, y sobre todo porque hace poquitito estábamos discutiendo este tema. La Secretaría de Marina, me dice la ley orgánica en comento, va a hacer las veces de Guardia Nacional. Yo pregunto, ¿dónde está? Por eso necesitábamos también presupuesto para echar a andar la Marina Mercante, perdón, y lo mismo con la Marina de Guerra. Es más, la Marina de Guerra debe de estar al día con tecnología, dicho sea de paso. No puede ser que la delincuencia organizada tenga mejor tecnología que las Fuerzas Armadas. Más equipados, así es, nos han mostrado los videos que incluso está más equipado que la militar, ¿no? Y da miedo eso, ¿no? Y hasta mejor alimentados, con todo respeto también lo digo. Yo me sorprendí cuando me enteré de lo que comía un soldado mexicano, nada que ver con lo que come un soldado estadounidense, donde tiene un kit en donde él puede, por ejemplo, comer una especie de salchicha, la cual tiene proteínas y minerales que el cuerpo humano necesita. Tiene agua con un polvo tipo Kool-Aid, con perdón de la palabra, recordarán ese polvito, que tiene electrolitos y además diversos sabores, entre otras cuestiones. Tiene una bolsa de plástico para que él pueda vertir agua, y esa agua se calienta en cuestión de 1 minuto. ¿Para qué?
para cuando él necesite o desee tomar algo caliente como café o té. Es decir, todo eso lo tienen muy bien preparado y no hay vasos. Todo ese plástico que no quema la mano está diseñado para que ellos puedan beber y puedan comer sin ningún problema. Están, ¿qué te gusta? En la selva, en el desierto, no van a tener cubiertos, no van a tener vasos. Hay que buscar practicidad y aquí lamentablemente lo que me tocó escuchar en un programa de radio con Sofía Sánchez Navarro, no me consta, yo te comparto lo que escuché. Dicen que el 16 de septiembre, que es el desfile, le tocó estar en una base militar, ya los soldados antes de salir para el desfile, en donde de desayunar les dieron un café y un pan dulce. Ya después iban al desfile, todo el protocolo, y ya obviamente, pues desfasados de su alimentación, malpasados, se les daba una especie de lunch. Ese lunch sí me ha tocado verlo. Es un sándwich con una rebanada de jamón, tantita mayonesa, una rebanada de queso amarillo, una raja. De beber es una especie como de frutzi y de Y postre. listo para combatir el mal, ¿no? Exacto, o sea, y eso estarán de acuerdo que no les nutre cuando el soldado, ya nada más por la naturaleza de su actividad, necesita, ¿cómo se llama? Los nutrientes necesarios para que el cuerpo pueda resistir todo lo que el soldado hace en extremo. Digo, Napoleón Bonaparte lo tenía muy presente. A él, junto con el chef que desarrolló el sistema del alto vacío, le debemos precisamente eso. Él decía, voy a dar una recompensa equivalente al día de hoy a 10 millones de dólares actuales a quien investigue cómo puede el ejército francés transportar su alimento sin que se eche a perder. Y un chef levantó la mano, bueno, varios, pero este chef ganador del concurso diseñó el alto vacío, que hoy en día lo tenemos y es sumamente necesario para entender nuestra calidad de vida, ¿no? Y de alguna manera se han reducido las enfermedades y la desnutrición en algunos países con mayor grado que en otros, pero a final de cuentas fue un avance para la humanidad. Es el desayuno de Operación Patria, menciona Lindsay. Operación Patria. Sí, caray, y es triste que teniendo nutriólogos, como dice el maestro Miguel, para cuidar la alimentación y proveer de proteínas, y con gran capacidad aquí en México, eso no se aproveche. Por eso decía, sinergia, hacer equipo. A nosotros no nos conviene estar separados de ninguna manera. Por eso insistí sin querer politizar el tema. Gobierne quien gobierne, vamos a hacer equipo. Ya nos gobernó la centro derecha, el PRI, ya nos gobernó la extrema derecha, el PAN. Ahorita tenemos un gobierno de izquierda que, lo reitero, yo no sé si sea moderada o sea extrema, pero de izquierda al fin. Entonces, hay que hacer equipo, ¿de acuerdo? No necesitamos otro caótico siglo XIX, porque si se fijan, la historia similar del México del siglo XXI, la historia actual del México del siglo XXI es muy similar a la del siglo XIX. En aquel entonces había salteadores de caminos, de los carruajes. Hoy en día asaltan a los camiones de pasajeros en carretera, o ya no puedes viajar en carretera en la noche. Ya nada más eso lo menciono así para no alargarnos. Entonces, queremos otro milagro mexicano, no otro caótico siglo XIX. Y no necesitamos otro Porfirio Díaz, que hizo cosas muy buenas por el país, pero tuvo que meter mano dura para que aquí en México existiera, entre otras cosas, el alcantarillado. México no conoció el alcantarillado hasta que llegó Porfirio Díaz. Si no hubiera llegado él, muy probablemente tuviésemos un nivel de desarrollo mucho más bajo del que tenemos ahora. Héroe o villano, no lo sé, la última palabra la tienen ustedes, chicos, derivado de lo que conozcan y hayan leído de Porfirio Díaz. Pero es nada más metaforizando lo que cuando menos él hizo en servicios de salud, que en su tiempo estaban muy avanzados al grado de comparársele con la Francia de aquel entonces. Claro, la gran tarea pendiente del porfiriato fue llevar estos servicios de salud de calidad a todos los países. Ya no fue posible y como lo dice el maestro Miguel, también es muy cierto. Con Porfirio Díaz, México era uno de los países con mayores vías férreas en el mundo y el principal en América Latina. Y esos 20,000 kilómetros de vías férreas heredados del porfiriato son los mismos que tiene México y Argentina ya nos duplica en cifras. Sí, con todo respeto y sin menospreciar a nuestros hermanos argentinos, lo ilustro para que veamos qué necesidad tenemos de divisiones y de andar discutiendo cosas que nada más nos quitan el tiempo, nos desgastan y no nos dejan avanzar. Así es.
la construcción de las vías generales de comunicación, ¿no? Dice, continúan las mismas vías hoy en día. Así es, era lo que estábamos comentando, o sea, es inconcebible. ¿Hace cuánto terminó el Porfiriato? 110 años, y los trenes de México, cuando menos en su extensión, siguen igual. No puede ser eso posible. Así es. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera realizar? Pueden encender su micrófono o preguntar aquí en el chat. Digo, si no, me voy a agarrar todo el día yo aquí preguntándole al licenciado. No se vale. Estamos con mucho gusto a la orden. Claro. Cualquier cosa, de verdad, con toda confianza estoy para servirles. Georgina Jiménez, Juan Ruiz, adelante. Natalia, Rosario. Juan Ruiz, ¿qué pasó con TMM, Transportación Marítima Mexicana? Miren, como lo comenté, el modelo económico neoliberal, entre otras cosas, se encargó de abrir el libre mercado y la desgravación arancelaria de las mercancías. Aquí en México lo hicimos de manera muy irresponsable. Es decir, yo no puedo exigirle a un niño, por ejemplo, que apenas está aprendiendo a caminar, que corra, porque se va a caer y se va a lastimar, y dependiendo cómo caiga, conforme cae para adelante y alcanza a meter sus manitas, pero si se me cae para atrás y se me desnuca, lo mismo pasa con un país que no está preparado para competir. Por eso, cuando se le estaba casi exigiendo a México que ingresara al GATT, López Portillo dijo, yo no, muchísimas gracias Jorge, muy amable, decía José López Portillo, yo no puedo permitirme que México ingrese al GATT porque se va a destrozar la economía de mi país, y en parte tuvo razón. Y siempre que explico esto, yo les pregunto si conocen Coruña, aquí en la Ciudad de México. Coruña hoy es reconocido por los tacos del Paisa y los restaurantes chinos que hay ahí, lo cual es respetable, de ninguna manera lo digo con otro afán, pero antes, todavía en la década de los 90, era un centro textilero y de calzado imponente, y a mí de niño me tocó ver que en algunos establecimientos decía que se aceptaban dólares, lo cual decía que el negocio iba bastante bien. Ahora, si tú te das una vuelta en Coruña, vas a ver el recuerdo de esas calles con locales comerciales ya vacíos, algunos con los vidrios rotos, que ahora la hacen las veces de bodegas de lo que fue alguna vez Coruña. Eso pasa cuando se abre de manera irresponsable un sector de la economía, y el sector marítimo de México no fue la excepción. TMM no pudo competir con otras navieras extranjeras, no había presupuesto, no había tecnología. También un grave error que se tuvo en la etapa final del milagro mexicano, porque como el productor nacional ya tenía el mercado asegurado, él no se preocupó por invertir en ciencia y tecnología, y al tener el mercado asegurado, pues descuidó la calidad. Los mexicanos prefirieron lo extranjero, que estaba más avanzado y no les iba a dar toques. Pasaba con las parrillas eléctricas que se hacían aquí en México, o te daban toques o hacía corto la casa completo. Digo, no te ibas a arriesgar a eso, y comprabas lo extranjero aunque fuese más caro o aunque te lo trajeran de contrabando, cuando todavía había trenes que salían de la Ciudad de México a Nuevo Laredo o a Laredo, Texas. Es verdad todo lo que les estoy diciendo. Y por esa razón, entre otras cosas, Grupo TMM, Transportación Marítima Mexicana, ya lo único que hace es ser las veces de un intermediario entre el transportista internacional con el embarcador o destinatario mexicano, ¿de acuerdo? Y eso de mexicano también entre comillas. Muchas de las empresas que requieren transporte marítimo, que trae mercancías, ¿cómo se llama?, a gran volumen, son en su mayoría transnacionales, con la gran excepción de la industria aguacatera nacional. Ahora, también hay otra pregunta. ¿Qué va a pasar si explotamos el aguacate de forma irresponsable? Al rato ya no vamos a tener aguacate, va a pasar lo mismo que con lo que tenía la rosca de Reyes, se me fue ahorita el nombre. ¿Late? No, que es de un cactus, pero no se me fue el nombre. Pero bueno, es es ahí donde, acitrón, exactamente, muchas gracias. El acitrón, gracias Juan Ruiz, gracias Caduceo. El maestro Miguel me dice que no tenemos líneas marítimas que detonen el comercio exterior para México. No podemos aprovechar los 15 tratados. Bueno, sí, efectivamente tiene usted razón, 15 tratados y acuerdos de complementación económica. Somos un país convertido en nodo logístico. Nos falta desarrollar la marina mercante, aunado al anterior, la creación de una línea internacional. Las rutas están cautivadas, sí, efectivamente, como lo comentamos, por las empresas extranjeras. Y esto, reitero, es una violación al derecho internacional. Ahí está el instrumento jurídico que te comenté, que también
también me voy a permitir compartirle a Caduceo Aduanero para que se los haga llegar a ustedes, es la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en donde, a grosso modo, ya para no extenderme, me dice que cada país es libre de definir el modelo económico que mejor le convenga. Cada país es libre de comerciar con quien quiera y se debe de cuidar la industria de cabotaje, que ya le explicamos. Yo pregunto, ¿eso se respeta? La respuesta la vemos con algo que los abogados llamamos hechos notorios. Ve lo que está pasando en la navegación mexicana. Ahora, ¿esto es lamentable? Sí. ¿Te lo digo para que nos pongamos tristes? No. Te lo digo para que nos pongamos a trabajar. Tú trabajas desde el momento en que estás estudiando y te estás preparando. Tú trabajas desde el momento en que estás haciendo tu actividad como operador logístico, como abogado, qué sé yo. Pero a final de cuentas necesitamos sinergia, preparación, conciencia y ganas de hacer las cosas para que estos sueños dejen de ser tales para convertirse en una realidad. El maestro Miguel está pidiendo el uso de, no sé, Caduceo, ahora sí que hay... Claro, claro. Creo que ya lo está activo, maestro Miguel Ángel. Creo que usted debe de encenderlo ahí en su monitor o en su celular. Aquí ya tiene el permiso usted. Muchas gracias. Déjeme activarle el micrófono. Soy neófito con la tecnología, que sí que tengan un poquito de paciencia. Ahora sí, maestro Miguel Ángel, ay Dios. Le estoy dando clic al micrófono, pero no me deja. Licenciado Miguel Ángel, creo que en donde dice hay una barrita por la parte de abajo. Ya está desactivado. ¿Ya estoy? Ok. ¿Me escuchan todos? Buenas noches. Fuerte y claro, buenas noches. Si me permiten el uso de la voz, le quiero comentar el tema de cabotaje. Tenemos actualmente un proyecto muy importante en el puerto de Veracruz. Tenemos una ruta de cabotaje que empieza en el puerto de Tampico, llega al puerto de Veracruz hacia el puerto de Progreso y de ahí se va al puerto de Castilla, en Guatemala. Esta ruta ya está autorizada por la Dirección General de Puertos, por la Marina Mercante y por la Coordinación General de Puertos, que hoy en día está sufriendo cambios en el personal. Tenemos un buque de la empresa Baja Ferries que está haciendo esa operación y actualmente estamos en un proceso con la aduana local para que nos autorice las instalaciones de cabotaje. Esto va a regir únicamente para un buque, roll-on y el lift-on, lift-off, ¿no? Para poder desarrollar las famosas carreteras marítimas que hoy en día el gobierno ha estado difundiendo. Este proyecto, como repito, ya está autorizado. En este momento, en el puerto de Veracruz también existe un cambio, una situación que se está presentando y que todos saben. Se está reestructurando, pues la famosa, lo que hemos estado platicando, que Marina quiere hacerse cargo de los puertos, ¿verdad? Sin embargo, este proyecto va a detonar la economía regional. Próximamente se va a dar inicio a esta ruta que ya está determinada, ya está autorizada, aunado al proyecto que se tiene en Yucatán, con el Tren Maya. También se está realizando esa proyección para poder tener una alternativa más del puerto de Veracruz para todo el material que se está generando, para trasladarlo a Yucatán, ¿no? Como los insumos que se requieren, llámese vías, llámese durmientes, llámese piedra, gravilla, grava, etcétera, ¿verdad? Este proyecto es muy importante. Desconozco si ustedes ya tienen conocimiento del mismo, sino para que pues, también compartan la información y cualquier interés de parte de los clientes que hoy en día existen en México para detonar la economía. Es una alternativa muy importante y estoy seguro que va a dar resultados para que podamos nosotros como administración portuaria detonar la fuerza laboral. Yo creo que para todos es benéfico. El autotransporte es la que hoy en día está acaparando, bueno, utilizo la palabra acaparar con todo respeto, ¿no? Pero es la que actualmente está desarrollándose. Pero el tráfico marítimo, pues es una alternativa importante. Grandes empresas han levantado la mano, llámese Walmart, llámese Liverpool, grandes cadenas internacionales que les interesa
integrarse a esta cadena de distribución y yo creo que vale mucho la pena, ¿eh? Próximamente, pues bueno, ya con el tiempo le vamos a hacer llegar en las redes información para que todos los tenga y principalmente a usted, Cariseo. Ahí te voy a mandar información para que lo puedas publicar en tu red y todos los amigos que también están escuchando para poder seguir detonando, independientemente del cabotaje que se hace en el Pacífico, ¿verdad? Como todos sabemos. Pero del Golfo va a ser importante, ¿eh? Va a ser importante y va a ser un tráfico mixto que estoy seguro va a ayudar también a México y a todo el entorno económico que hoy en día, como bien sabemos, está bajando, pero estoy seguro que el comercio exterior es el que nos va a sacar adelante. Gracias, Caduceo, gracias, Rubén, por permitir y estamos a la orden. Muchas gracias a ustedes. De hecho, pues me gustaría tener una ronda, una sesión con ustedes, licenciado Miguel Ángel, para que nos platique un poquito más sobre el proyecto de Veracruz. No sé si le parezca buena idea. Claro que sí, estoy a la orden. De hecho, soy parte del equipo del proyecto en el área de comercio exterior y con mucho gusto, ¿no? Podemos ahí organizarlo posteriormente. Sí les pido un poco de paciencia por la situación que se está presentando. Yo creo que dentro de 15, 20 días ya está claro y podemos organizar una reunión, un debate, una mesa de trabajo y con mucho gusto, ¿eh? Perfecto, nos estamos en contacto. Gracias. Entonces, muchas gracias por colaborar en esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Al contrario, gracias. De verdad ha sido un deleite que el compartir y aprender también de todos ustedes. Gracias, Caduceo, por la cordial invitación. Me la pasé excelente. Veo caritas conocidas. Allá hay unos alumnos que esos ya están reprobados por no participar. Esos ya tienen NP, así que ya el lunes es más, ni se presenten, ¿eh? Una vez que los digo. Tengo otros alumnos que no quisieron enseñar su carita. También ustedes ya dense por reprobados, tienen NP. Ya están fritos, entonces tengan cuidado con el Ok, no, ya hablando en serio, de verdad, gracias por tomarse el tiempo de estarnos escuchando. Caduceo, me la pasé excelente. Gracias de verdad por la invitación. Lejos de sentirlo como un programa, fue como una charla entre amigos. Me dio mucho gusto verlos a todos ustedes. Las aportaciones del maestro Miguel, que siempre son invaluables. Y hace ratitito les digo, justo estábamos viendo este proyecto de la Secretaría del Mar, pues ¿qué les puedo decir, no? Me reitero a la orden. Yo le mando, Caduceo, los materiales que estábamos comentando para compartir y pues no sé si antes de despedirnos tengan alguna duda, alguna pregunta. Estoy a la orden. Adelante con sus dudas, preguntas, bienvenidos, ¿no? Pueden encender sus micrófonos o pueden comentarlo aquí a través del chat. En lo que comentan, licenciado, pregunta, pues muchísimas gracias, es todo un honor aquí para la comunidad aduanera escucharlo. La verdad nos deleitamos con sus experiencias, sus conocimientos y pues es una gran inspiración tanto para su servidor como para el público. Y pues, muchas gracias por motivarnos y darnos los caminos y las claves para ser una persona como usted, un especialista experto, ¿no? Conoce, aunque usted conozca mucho de la materia de comercio exterior y aduanas, usted también tiene el manejo de varios idiomas, ¿es correcto? Sí, gracias a Dios. Hablo inglés, francés, portugués y muy poquito, niveles casi básicos de ruso y alemán. Híjole, ya ves, toda una institución usted y toda una inspiración. Muchísimas gracias por... No, gracias por esas inmerecidas palabras. De verdad, de corazón, gracias. Muchas gracias y pues esperemos tal vez tener una segunda ronda de plática. ¿Qué le parece? Con otro tema buenísimo. Claro, sí, con todo gusto. De mi parte, cuenten conmigo para lo que necesiten. Estoy para servirles. Muchísimas gracias, licenciado. Pues aquí, mira, ya lo felicitan, Rubén, el organizador de este evento, y gracias, ¿no? Pues muchas gracias a todos los participantes. Esta reunión se está grabando, lo vamos a subir a la plataforma de Facebook para que las personas que no pudieron acompañarnos pues lo pudieran reproducir. Y asimismo las personas que se encuentran en esta sesión la puedan reproducir cuantas veces quieran, ¿no? Porque, híjole, fue un buenísimo material, todo el conocimiento que se habló durante estas horas. Buenísimo, entonces pues muchísimas gracias a todos los participantes y aquí al licenciado Rubén Abdo Ascar Camacho por su gran impartición y conocimiento de derecho marítimo. Muchísimas gracias, estamos a la orden y cualquier cosa pues nos vemos por aquí. Muchísimas gracias. Un honor, gracias, excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Saludos.